Bueno, gente, ¿me creeríais si os digo que podéis convertir una pieza tecnológica como es el iPhone 15 en cualquier cámara analógica o estilo de películas que queráis? ¿Me creeríais? Bueno, me creáis o no, quedaros que os lo enseño en un segundo. Y es que hoy, gente, vamos a hablar de cómo podemos transformar tu iPhone en una verdadera máquina del tiempo, en una máquina del tiempo fotográfica. Y es que hoy vamos a hablar del plugin Dehancer, que no es el típico plugin que es un filtro que se lo pones a tu cámara, como haría Instagram, por ejemplo, y te pone un filtro en tu foto. No. Dehancer usa unos algoritmos para hacer que tu foto sea lo más parecida a lo que sería una película analógica. Y ahora os voy a explicar qué es lo que contiene esta aplicación, qué es la diferencia de las otras. Y ahora os voy a explicar un poco las opciones que tiene esta aplicación, porque más que una aplicación yo lo llamo un plugin, porque realmente es un plugin que yo uso mucho para editar mis vídeos de YouTube, pero han sacado la aplicación de móvil y me parece una genialidad. Lo primero son los perfiles de película, es que tiene más de 60 perfiles de película, donde incluye la famosa Kodak Vision o la famosa Kodak Portra 400. También trae muchos presets que son presets artesanales que están creados por ellos mismos, en el que te mezclan mucho del grano, mucho del bloom, que ahora explicaré lo que es, y te hacen dar una sensación de película antigua sin que tú tengas que pensar mucho, sin que quieras usar la aplicación mucho, lo cual para los que estáis empezando a editar fotos viene genial. Una de las cosas que me gusta mucho de esta aplicación es que el grano, digamos que el ruido que da, no es ruido, es grano, porque simula el grano de una película antigua, no es un tipo de grano como el típico grano que te ponen en unas aplicaciones, que te ponen como un overlay arriba, te lo pegan y cualquier foto tiene el mismo grano. Este grano tiene un algoritmo que se adapta a tu foto. Digamos que este grano se adapta, digamos que si haces una foto ahora mismo de día, el grano actuaría como actuaría en una película analógica de verdad. Y en cambio, si haces una foto de noche, actuaría como se haría una foto de noche, lo cual es algo que me parece increíble. Yo hay muchos de mis vídeos que sí que los edito manualmente en DaVinci Resolve, pero cuando le tengo que añadir grano, lo añado siempre con Dehancer porque me parece una maravilla. También hay otra de las cosas que yo no uso mucho, pero que sí se puede usar, que son las herramientas de impresión, que digamos es como el proceso químico que se hacía antiguamente a las películas de fotografía, que la pasabas por un tipo de papel y un tipo de líquidos diferentes como para imprimirlas, digamos, como para sacarlas del negativo. Pues esto simula ese proceso y puedes elegir entre un papel más mate, un papel más con brillo y demás. Es una de las opciones que menos me gusta de este plugin, aún así no significa que sea una opción mala, simplemente que a mí personalmente no es una opción que yo use y lo dejo siempre en lineal, que digamos sería como digitalizado. Después también está la compresión de películas. Sabéis que en las cámaras digitales pues tenemos mucho rango dinámico y esto, aunque guarda un poquito el rango dinámico, lo que hace es comprimir un poco ese rango dinámico y ese rango de película para que tenga una sensación más analógica, lo cual vas a poder guardar las luces de los sitios que quieres, la sombra, pero al final del todo te lo va a comprimir tanto que vas a lograr un resultado que parece muy analógico que otras aplicaciones no te pueden dar. Ahora venimos con el plugin dentro de este plugin que se llama Halation, Halación, depende de en qué idiomas lo tengáis, y es uno de los que más me gusta. Ustedes sabéis los típicos bordes, os pondré por aquí un ejemplo para que lo veáis. Ustedes sabéis los típicos bordes así como rosados que se veían en las películas antiguas cuando había una gran luz, se veían como un borde rosado. Eso eran fallas de la película y de la lente que se usaba en esa época, porque aún no se enfocaban tanto ni eran tan crispy como lo son hoy en día, pero es una cosa que se nos ha quedado a todos los videógrafos, a la mayoría, como algo cinemático. Aunque sí, está rompiendo la nueva calidad que dan los iPhone o las películas de vídeo, siempre queda como una nostalgia en ese tipo de película, porque las mejores películas que se han grabado en la historia suelen ser películas antiguas. Y entonces como que a nosotros, incluso con las cámaras modernas, nos gusta imitar esa sensación. Y es una cosa que cuando se está intentando lograr un look vintage o un look profesional, es algo que se busca mucho. Es una de las cosas que la gente dice, oye Gorka, ¿cómo has logrado ese look? Se ve muy profesional. Realmente simplemente lo he logrado metiéndole un poco de alación. Y sí es verdad que esta alación, por ejemplo, se diferencia mucho de otras como la de DaVinci Resolve porque es una alación logarítmica, lo cual significa que se está adaptando a esa imagen en concreto y no es como un preset ya hecho. Ahora, chicos, hablemos de la que yo creo que es una de mis favoritas después del grano y de la alación, que es el bloom, digamos que es el resplandor. Esto da como un toque más suave a la imagen porque es el resplandor. ¿Sabéis el típico? Esto sigue pasando incluso en lentes más modernas, pero esto imita a las lentes antiguas. El bloom es eso como cuando tienes una luz detrás y como que esa luz hace una difracción dentro de tu cara y como que esa luz entra dentro. Eso es el bloom.
y eso le da como un toque más suave a toda la imagen y un toque que se ve muchísimo más analógico. Este bloom se puede ajustar, yo no suelo abusar mucho de él, siempre lo dejo en el 21% o así. Ahora luego os enseñaré cómo ajustarlo vosotros en la aplicación al final de este vídeo para que se vea. Esto es una cuestión artística, es una cuestión de gusto, cada uno puede usar como le guste, pero yo os voy a enseñar cómo a mí me gusta más usar este plugin dentro del plugin para que os dé un resultado profesional sin que os paséis de la raya. Después tenemos la típica viñeta, que es la típica viñeta que la puedes poner de color blanco o negro dependiendo de cómo te gusta a ti. Está en todos los programas, no creo ni que la deba explicar porque todo el mundo sabe lo que es una viñeta. Y otra de las cosas que me gusta mucho de esta aplicación, no la uso mucho si es verdad, porque como que baja la calidad, pero es el Film Break y el Gate Wave. ¿Qué diréis? ¿Qué es eso, Gorka? Pero lo voy a explicar ahora mismo. Esto, en las películas antiguas, cuando era una película muy grande, pues había como cambios de película, digamos, tenía dos rollos de película y el propio trabajador del cine las cambiaba. En esos cambios de película y en esos cambios de fotograma a fotograma, había movimientos y entonces la imagen a veces se movía en el cine. Pues imitando esos cambios que se hacían en el cine para que parezca o le dé una sensación de que esa película es analógica. Obviamente en fotografía no se va a notar esto apenas, te la movería un poquito, pero esta aplicación también te deja editar vídeos, lo cual si quieres un vídeo que se vea así un poco más vintage, puedes usarlo. Yo personalmente es otra de las cosas de esta aplicación que no uso. No porque sea mala, simplemente es que no se adapta a mi estilo de vídeo. Bueno, ahora chicos, después de haberos explicado lo básico de esta aplicación, vamos a ir a hacer unas tomas por la ciudad. Os voy a enseñar las fotos sin editar y las fotos una vez editadas, y una vez que acabemos de hacer esas tomas y que veáis de cómo puede llegar a convertir tu iPhone en cualquier cámara analógica, editaremos algunas fotos y os enseñaré la aplicación para que así veáis lo fácil e intuitiva que es y cómo podéis convertir vuestras fotos digitales del iPhone tan rápido en lo que sería una foto analógica y casi nadie se daría cuenta de ello. Lo primero de todo, vamos a hacerle una foto a nuestra cámara. Smile, Mandip. Look to me. Smile, vete. Vale, ya tenemos la primera, ahora vamos por la segunda y os la voy a enseñar. Y es que como ya podéis estar viendo, la diferencia entre la foto original y la foto editada, a mi parecer, es brutal. Vamos a otra localización que está cerquita y vamos a ir moviéndonos. Os pondré un poco de musiquita en el vídeo y así podéis relajaros mientras veis las fotos que hago. Y bueno gente, el vídeo se me estaba quedando un pelín largo, no me gustan que mis vídeos duren más de 10-15 minutos y este vídeo creo que ya va por más de 10. Lo voy a dejar aquí el vídeo ya que he dado bastante información y creo que a lo mejor es un vídeo un poco largo. Si veo que os está gustando, que con que una persona me diga que quiere ver el proceso de cómo se edita en la aplicación y cómo ajustar todos esos ajustes a la perfección para conseguir el look que queréis, tengo ya el vídeo editado, simplemente saco el vídeo y os paso el link en este vídeo.
Espero que hayáis disfrutado este vídeo, chicos. Como veréis, estoy grabando con el iPhone, por eso la calidad no es tan buena como el vídeo que habéis visto antes. Y simplemente es para deciros también que si os gusta el canal y estáis viendo este vídeo o habéis visto más vídeos del canal, suscribiros, chicos, que es gratis y no os cuesta nada. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.